Nunca olvidaré aquella noche. Mi amigo Daniel y yo habíamos decidido salir a dar un recorrido en bicicleta por un viejo sendero del bosque. No era la primera vez que lo hacíamos, pero esta vez algo se sentía diferente. La niebla flotaba entre los árboles como un velo fantasmal y el aire estaba inusualmente frío para la época. Pedaleábamos en silencio, escuchando solo el crujido de las hojas secas bajo nuestras ruedas. Había algo inquietante en la quietud del bosque, una sensación de que algo nos observaba. Habíamos recorrido unos 5 kilómetros cuando lo escuchamos por primera vez. Un llanto, bajo, lastimero, quebrado. Nos detuvimos de golpe mirando alrededor. Daniel frunció el ceño y murmuró: ¿escuchaste eso? Asentí sin decir nada. El sonido parecía provenir de la espesura, un poco más adelante. Era imposible. ¿Qué hacía un bebé en mitad del bosque a esas horas? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El llanto se repetía en intervalos irregulares. A veces sonaba más fuerte, a veces casi desaparecía. Miré a Daniel y él me devolvió una mirada llena de incertidumbre. Debe ser un animal, dijo, aunque su tono no tenía convicción, pero no sonaba como ningún animal que conociéramos. Sonaba humano, o peor, casi humano. Contra mi mejor juicio, decidimos seguir el sonido. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Avanzamos lentamente, iluminando con nuestras linternas el suelo cubierto de hojarasca. El llanto seguía ahí, pero algo no encajaba. No provenía de un punto fijo, se movía, como si alguien o algo nos guiara hacia lo más profundo del bosque. Mi piel se erizó. Cada vez que creíamos estar cerca, el sonido se alejaba un poco. Más. No podíamos ver a nadie, pero la sensación de que no estábamos solos era abrumadora. De repente, el llanto se detuvo. Todo el bosque quedó en un silencio antinatural, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. No se escuchaban grillos ni el viento moviendo las ramas, solo el latido acelerado de mi corazón en los oídos. Fue entonces cuando la vimos. Entre los árboles, apenas visible en la penumbra, una silueta oscura estaba de pie, inmóvil. Era una mujer. Al principio pensé que era solo una sombra entre la maleza, pero cuando mi linterna la iluminó, supe que algo estaba mal. Llevaba un vestido sucio y desgarrado. Su cabello caía enmarañado sobre su rostro. Estaba descalza, sus pies apenas visibles entre las hojas secas. Pero lo más inquietante era la forma en que permanecía allí, como si nos hubiera estado esperando. Mi estómago se encogió. Quería hablar, decirle algo, pero mi garganta estaba seca. Daniel me susurró con voz temblorosa: «Nos vamos, ahora». Pero antes de que pudiéramos movernos, la mujer alzó la cabeza. Sus ojos, hundidos y oscuros, se fijaron en nosotros. Y entonces, el llanto volvió a sonar, pero no movió los labios. El sonido brotaba de su garganta, pero su boca seguía inmóvil, formando una sonrisa torcida y antinatural. Un sonido desgarrador, infantil, como un eco maldito resonando en el aire. Daniel jadeó y dio un paso atrás. Yo no podía moverme. Algo en esa escena era demasiado incorrecto, demasiado inhumano. La mujer inclinó la cabeza en un ángulo imposible y su sonrisa se ensanchó, como si disfrutara de nuestro terror. Un segundo después se lanzó hacia nosotros. No caminó, no corrió, se deslizó, como si la gravedad no la afectara, como si el suelo no existiera bajo sus pies. Grité. No recuerdo haberlo hecho, pero sentí el grito desgarrar mi garganta mientras saltaba sobre mi bicicleta y pedaleaba con todas mis fuerzas. Daniel iba justo detrás, maldiciendo entre dientes. Sentí el aire moviéndose a mi alrededor, como si algo invisible rozara mi cuello. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, lo que viera podría quebrarme la cordura. Los árboles pasaban a toda velocidad a los costados. Mi mente solo tenía un objetivo: salir de ese maldito bosque. Mi bicicleta golpeó una raíz y estuve a punto de caer, pero logré mantenerme en pie. Sentí que algo rozó mi pierna, un toque helado como dedos de hielo. Daniel jadeaba detrás de mí. «No mires atrás, solo sigue». Su voz sonaba diferente, como si algo le estuviera oprimiendo el pecho. Pero yo ya lo sabía. No estábamos pedaleando solos. No sé cuánto tiempo huimos. Los segundos se alargaban como si el bosque nunca fuera a terminar. Pero finalmente, las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. La sensación opresiva comenzó a disiparse, como si aquello no pudiera cruzar más allá de la línea de árboles. Nos detuvimos en la plaza central, temblando de pies a cabeza. La gente nos miraba con extrañeza, pero no nos importó. Nos quedamos allí, recuperando el aliento, tratando de convencer nuestras mentes de que todo había sido una alucinación. Fue entonces cuando un anciano se acercó. Nos observó con una mirada penetrante, como si supiera exactamente lo que habíamos visto. Escucharon el llanto. Su voz era áspera, llena de una sabiduría inquietante. No respondimos. No hacía falta. Él suspiró y miró hacia el bosque, como si pudiera ver algo que nosotros no. «No vuelvan a ese sendero de noche». Se toparon con la bruja. Mis manos temblaban. Quería preguntar más, pero no pude, porque en ese momento un sonido heló mi sangre. El llanto, débil, lejano, pero inconfundible. Lo escuché en mi cabeza, o tal vez justo detrás de mí.
Las ruedas de mi bicicleta cortaban el aire frío de la noche mientras avanzaba por el sendero del bosque. Era una ruta que conocía bien, la recorría casi a diario para despejarme. Había algo en la soledad del bosque que me daba tranquilidad. Hasta esa noche, porque esa fue la noche en que descubrí que no todo lo que creemos conocer es realmente humano. La luna apenas se filtraba entre los árboles altos, proyectando sombras que se alargaban de forma inquietante. No había nadie más. En el sendero, solo yo y el eco de mis pedaleos. Pero a unos metros de distancia entre la maleza, distinguí una figura agazapada. No era normal que hubiera alguien allí, y menos a esa hora. Reduje la velocidad. Algo dentro de mí me decía que no debía detenerme, pero la curiosidad fue más fuerte. Al principio pensé que era un animal. La figura estaba inclinada sobre algo en el suelo, moviéndose de una forma extraña, casi convulsiva. Pero cuando mi linterna lo iluminó, sentí el estómago revolverse. Era un joven y estaba devorando un animal. La sangre le chorreaba por la barbilla. Sus manos estaban hundidas en la carne, desgarrándola con una desesperación insana. Un mareo me golpeó de lleno. Quise apartar la vista, pero mis ojos se clavaron en su rostro. Lo reconocí al instante. Era mi vecino, un chico tranquilo con el que había compartido varias charlas en el pueblo. Lo había visto esa misma tarde, vestido igual, con la misma sudadera gris, y ahora estaba allí, comiendo carne cruda como si fuera un animal salvaje. Crujido sonó bajo mis ruedas, y de inmediato su cabeza se alzó. Sus ojos se clavaron en los míos. No eran los mismos ojos del chico que conocía. Estaban dilatados, inyectados en sangre, con un brillo antinatural. Su boca, aún cubierta de carne y sangre, se curvó en una sonrisa. Algo en su expresión no era humana. Era una mueca depredadora. El pánico me envolvió. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y giré la bicicleta, pedaleando con toda mi fuerza. No miré atrás. Sentía mi pulso martillando en los oídos, la respiración entrecortada por el miedo. Pero entonces lo escuché. Pasos, no pedaleos, no el sonido de una bicicleta siguiéndome. Eran pasos y estaban cada vez más cerca. Algo me decía que si miraba atrás, lo perdería todo. Sentía su presencia detrás de mí. Su respiración irregular, el sonido de algo húmedo y pegajoso resonando en la noche. El sendero se hizo eterno. Mi mente solo tenía un objetivo: llegar al pueblo. La sensación de ser cazado era aterradora. No era mi vecino el que me seguía, era otra cosa. Cuando finalmente vi las primeras luces de las casas, me atreví a girar la cabeza. No había nadie, no había rastros, ni pasos, ni sombras entre los árboles. Pero mi corazón aún latía desbocado. No podía haberlo imaginado. Lo había visto. Había sentido su presencia. No podía estar equivocado. Llegué a mi casa sin aliento y aún temblando marqué el número de su familia. Su madre respondió con voz somnolienta: «Señora, su hijo, lo vi en el bosque». Apenas podía hablar, pero su respuesta me paralizó. «Debe estar equivocado, joven. Mi hijo está aquí, en su cuarto. No ha salido en toda la noche». El teléfono casi se me cae de la mano. No podía ser. Había visto su rostro, su ropa, cada detalle, pero no podía haber estado en dos lugares al mismo tiempo. Necesitaba pruebas. Decidí ir hasta su casa. Apenas toqué la puerta, su madre me recibió con una sonrisa tranquila. «Pasa, está en su habitación». Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo listo para correr. Caminé por el pasillo, sintiendo el peso del silencio en el aire. Toqué la puerta de su cuarto. Cuando se abrió, casi grité. Allí estaba él, acostado en su cama con el televisor encendido, un control de videojuegos en las manos. Me miró con una ceja levantada. Era él. No había rastro de suciedad en su ropa, ni sangre en sus manos. Su expresión era la de siempre, despreocupada. «¿Qué pasa, bro? Pareces haber visto un fantasma». Mi boca se abrió, pero no pude decir nada. Sentí que la realidad se quebraba bajo mis pies. ¿Cómo podía ser posible? Su madre, al notar mi inquietud, me sonrió con amabilidad. «Te dije que ha estado aquí toda la noche», pero sus palabras no disiparon mi horror, porque sobre su escritorio vi algo que me hizo tambalear. Su sudadera gris estaba limpia, sin una sola mancha, como si nunca hubiera salido, como si nunca hubiera estado en el bosque. Pero no podía ser. Lo había visto con esa misma sudadera hace apenas media hora, manchada de sangre. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía. No podía ser una coincidencia. Algo me observaba en esa habitación, algo invisible pero presente. Y entonces, en el reflejo de la ventana, vi una sombra detrás de mí. No me atreví a girarme. Mi vecino notó que mi rostro se había puesto pálido. «¿Todo bien?», preguntó con extrañeza. No respondí. Salí de su casa en silencio, sintiendo la mirada de algo en mi espalda. Algo que sabía que había descubierto la verdad. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa cubierta de sangre, escuchaba sus pasos acercándose en la oscuridad. Y peor aún, cada vez que me miraba en el espejo, veía algo moverse detrás de mí. No volví a tomar esa ruta. No volví a hablarle a mi vecino. Pero cada vez que lo veo en el pueblo, algo en su sonrisa me recuerda a aquella noche. Y me pregunto, si él está aquí, entonces ¿qué era lo que vi en el bosque?
Desde que comencé a grabar mis rutas en bicicleta con una cámara en el casco, desarrollé la costumbre de revisar las grabaciones cada noche. No solo me servía para analizar mi desempeño, sino que también disfrutaba viendo los paisajes y pequeños detalles que se escapaban en el momento. Pero nunca imaginé que en una de esas grabaciones encontraría algo que no debería estar allí. Aquella tarde el clima era perfecto. Un cielo despejado, la brisa fresca y la carretera solitaria. El sendero atravesaba una zona boscosa con algunos tramos asfaltados y viejas casas de madera dispersas en la distancia. No vi a nadie más en el camino, ni escuché nada fuera de lo normal. Todo transcurrió con tranquilidad, o al menos eso pensé. Esa noche ya en casa conecté la cámara a la computadora y comencé a revisar el video. Durante los primeros minutos todo parecía normal, solo el sonido del viento y el crujir de las ruedas contra la grava. Pero en cierto punto, al pasar por una antigua tienda cerrada, algo llamó mi atención en el reflejo de la ventana. Pausé el video, retrocedí unos segundos y fijé la vista en la imagen. Al principio, pensé que era un error de la grabación, un destello de luz. Pero cuando miré con más atención sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había una silueta en el reflejo, un cuerpo delgado, de rostro indistinguible, parado en la carretera, justo detrás de mí. El problema era que en el video yo estaba completamente solo. No recordaba haber visto a nadie en el camino. Y sin embargo, ahí estaba. Mi piel se erizó. Traté de racionalizarlo. Tal vez era solo una ilusión óptica, una sombra extraña. Seguí viendo la grabación buscando pruebas de que había sido un error. Pero a medida que avanzaba el video, noté algo aún más inquietante. La figura seguía apareciendo en cada reflejo. Cada vez que pasaba junto a una ventana, un espejo lateral de un auto abandonado o incluso en charcos de agua en la carretera, la silueta estaba ahí, siempre detrás de mí. Nunca vi su rostro, solo un contorno oscuro, con extremidades largas y rígidas. Mi respiración se volvió pesada. Aceleré el video adelantando cada tramo en busca de un momento en que la figura desapareciera. Pero no, ocurrió. Siempre estuvo ahí, siguiéndome, hasta que en los últimos segundos de la grabación, la sangre se me heló. Había llegado a mi casa. La cámara capturó mi bicicleta frenando frente a la entrada, mi reflejo en el vidrio de la puerta. Pero no estaba solo. Justo detrás de mí, más cerca que nunca, estaba la silueta. Ya no era solo un contorno, sus brazos estaban extendidos hacia mí. Y lo peor, en el reflejo estaba sentada en mi bicicleta. El pánico me invadió. Me alejé de la pantalla de golpe, sintiendo la piel fría y pegajosa por el sudor. Esto no podía ser real, pero lo había visto con mis propios ojos. Mi primer instinto fue borrar la grabación, pero algo dentro de mí me detuvo. Necesitaba pruebas. Retrocedí el video una vez más, asegurándome de que no era un fallo técnico. Pero esta vez, algo cambió. La imagen se distorsionó justo cuando la figura aparecía en el último reflejo, como si supiera que la estaba observando. La pantalla parpadeó y por un segundo vi su rostro. No era humano, o al menos no del todo. Su piel parecía de un tono grisáceo, los ojos hundidos, con una sonrisa imposible de formar con una boca normal. Una sonrisa que no transmitía nada bueno. Apagué la computadora de inmediato. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me giré hacia la ventana y por un instante juré ver un reflejo moverse en el vidrio. No dormí esa noche, ni las siguientes. Pero al día siguiente tomé una decisión. Borré la grabación. No quería volver a verla. No quería volver a recordar ese rostro. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero la paranoia comenzó a crecer en mí. Cada vez que pasaba junto a una superficie reflectante, evitaba mirarme demasiado tiempo. Tenía miedo de lo que podía encontrar. Unos días después decidí volver a salir en bicicleta. Me repetí que todo había sido mi imaginación, que no había nadie siguiéndome. Pero mientras pedaleaba por la carretera solitaria, mi vista se desvió por un instante hacia el espejo lateral de un auto abandonado en el camino. Y entonces lo vi. No era una ilusión. La silueta seguía allí. Ya no estaba en la grabación. Ahora estaba en mi realidad. Pedaleaba por la carretera desierta cuando lo vi. Un coche destrozado en la cuneta, con el parabrisas hecho añicos y el capó hundido como si hubiera chocado a gran velocidad. No había sirenas, no había policías ni ambulancias. Solo el sonido del viento soplando entre los árboles y mi propia respiración agitada. Algo en la escena me pareció incorrecto. Reduje la velocidad dudando si debía acercarme. No había señales de movimiento dentro del auto, pero el instinto me decía que alguien seguía ahí. Tragué saliva y desmonté de la bicicleta. El aire olía a metal caliente y a algo más, algo dulce y nauseabundo. Sangre. Me acerqué lentamente. El crujido del asfalto bajo mis pies parecía ensordecedor en el silencio absoluto. Y entonces la vi. Una mujer medio inclinada contra el asiento del conductor. Su piel estaba pálida, su cabello desordenado y su vestido manchado de sangre. Pero lo que más me perturbó fue su mirada. Sus ojos se clavaron en los míos con una desesperación inhumana. «Mis hijas», susurró con un hilo de voz. Me quedé helado. Su boca temblaba mientras trataba de hablar. Parecía herida, débil,
al borde de la inconsciencia. Por favor, salva a mis hijas. Mis piernas temblaban. Miré dentro del coche, esperando ver a dos pequeñas atrapadas entre los asientos, pero no había nadie más, solo la mujer. El viento me revolvió el cabello y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba mal. ¿Dónde están?, pregunté, la garganta seca. Sus labios se separaron, pero en lugar de palabras, un sollozo escapó de su boca. Su desesperación era real, no podía ignorarla. Sin pensar más, saqué mi teléfono para llamar a emergencias, pero la pantalla solo mostró un mensaje, sin señal. No podía perder más tiempo. Me giré hacia la carretera en busca de ayuda, pero antes de que pudiera dar un paso, la mujer me agarró el brazo. ¡No te vayas! Su voz, antes débil, se convirtió en un grito desgarrador. El contacto con su piel fue como meter la mano en agua helada. Un frío insoportable recorrió mi cuerpo, congelándome en el lugar. Por favor, sálvalas. Me zafé de su agarre con el corazón golpeando en mis costillas. Corrí, no sé por cuánto tiempo, solo sé que corrí hasta ver las luces del pueblo. Cuando encontré a un policía en la calle principal, apenas podía hablar. Un accidente. Hay una mujer, el coche en la carretera, sus hijas. El oficial me miró con extrañeza, como si no me creyera. Lléveme allí, dijo finalmente subiendo a su patrulla. Volvimos al lugar en cuestión de minutos, pero cuando el haz de las luces iluminó el camino, no había nada, ni coche destrozado, ni cristales rotos, ni rastro de sangre en el asfalto, solo la carretera vacía y el sonido del viento. El policía me miró con el ceño fruncido. ¿Está seguro de lo que vio? Quería dudar. Quería pensar que mi mente me había jugado una mala pasada, pero todavía podía sentir el frío en mi brazo donde aquella mujer me había tocado. Lo vi, lo juro. El oficial suspiró y miró su reloj. Ven conmigo. Lo seguí hasta la estación de policía, donde revisó algunos archivos en la computadora. Después de unos minutos me mostró una noticia de la pantalla. Accidente en la carretera. Madre y sus dos hijas mueren en choque fatal. La sangre se me heló al ver la foto. Era ella, la mujer que vi en el coche. Pero la fecha, el accidente había ocurrido la noche anterior. Mi garganta se cerró. El policía me observó en silencio. No me preguntó más. Tal vez no quería saber la respuesta. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su mirada suplicante, y cada vez que el viento soplaba, creía escuchar su voz, susurrando en la oscuridad: sálvalas. Había oído muchas historias sobre el viejo sendero que atravesaba el bosque, pero nunca les di importancia. Los rumores sobre ciclistas desaparecidos, sombras entre los árboles y figuras que seguían a los viajeros parecían solo cuentos para asustar a los forasteros. Hasta que me pasó a mí. Era una tarde fresca, perfecta para pedalear. El sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. Iba sola, disfrutando del silencio y de la brisa, pero al doblar en una curva cerrada lo vi. Un hombre inmóvil en medio del sendero. Estaba inclinado sobre su bicicleta vieja y oxidada, con la cabeza baja y la mirada oculta bajo la visera de un casco antiguo. Algo en él me pareció extraño. Su ropa era anticuada, como si pertenecieras a otra época. Reduje la velocidad, esperando que se moviera, que reaccionara, pero no lo hizo. Pasé junto a él, sintiendo un escalofrío inexplicable. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Su bicicleta no tenía cadena. Aceleré el ritmo, sintiendo una inquietud creciente. No quise mirar atrás, pero mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. El sendero se hacía más oscuro a cada metro. Las sombras se alargaban de forma antinatural. Seguí, pedaleando, tratando de ignorar la sensación de ser observada. Pero en un recodo del camino, al mirar de reojo una sombra en el suelo, casi me caí de la bicicleta. La silueta del ciclista estaba allí, justo detrás de mí. Mi respiración se volvió errática. No había oído ningún sonido de pedaleo, ninguna señal de movimiento. Y sin embargo, él estaba siguiéndome. El miedo se apoderó de mí. Apreté el manillar con fuerza y pedaleé más rápido. Pero cuanto más aceleraba, más fuerte sentía su presencia. La brisa a mi alrededor cambió, como si algo helado se moviera con el viento. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. En un intento desesperado miré hacia atrás. No había nadie. El sendero estaba vacío. Solo la naturaleza en calma y el crujir de las hojas con el viento. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba sola. Respiré hondo y me obligué a continuar. Debía estar imaginándolo. Tenía que ser mi mente jugándome una mala pasada. Seguí avanzando hasta llegar al mirador del bosque. Me detuve un momento para recuperar el aliento y tranquilizarme. Pero cuando miré hacia el sendero por el que había venido, allí estaba él. A la distancia, el ciclista permanecía inmóvil, la cabeza baja, la misma postura rígida, como
si nunca se hubiera movido. El terror me recorrió el cuerpo como un golpe de hielo. Esta vez no esperé más. Tomé mi bicicleta y salí de allí lo más rápido que pude. No miré atrás. Al llegar al pueblo, corrí hasta la caseta del guardabosques. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que era un ciclista como cualquier otro, pero su reacción me dejó helada. Su rostro se puso pálido. Me miró fijamente y me preguntó con voz tensa: ¿lo viste en la curva del viejo sendero? Asentí lentamente. Él suspiró y se frotó la cara, como si estuviera debatiendo si debía contarme la verdad. Finalmente dijo en voz baja: no eres la primera que lo ve. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Hace muchos años, un ciclista desapareció en ese camino, continuó. Nunca encontraron su cuerpo. Solo su bicicleta, sin cadena. Mi piel se erizó. Algunos dicen que sigue buscando su camino de regreso, susurró el guardabosques. Pero nadie que lo ha visto ha vuelto a recorrer ese sendero. Mi estómago se revolvió, porque sabía que él me había seguido. Desde esa noche, cada vez que veo una bicicleta abandonada en el camino, siento que me está esperando, y a veces creo oír el susurro del viento detrás de mí.